Bueno, ya. Bueno, pues nada, buenas tardes. Vamos a empezar con la tercera charla del ciclo de charlas online de Coficán de este, digamos, curso 2020-2021. Bueno, pues aquí tenemos al profesor Óscar Sánchez Martínez, que tiene el placer y el gusto de compartir su tiempo con nosotros para darnos, pues bueno, pues una charla creo que puede ser muy interesante, que es sobre el papel de la fascia. Buenas tardes, Óscar. Muy buenas tardes. Y muchísimas gracias por invitarme a dar esta charla. Pues nada, gracias a ti, por supuesto. Pues Óscar Sánchez Martínez es un fisioterapeuta diplomado en fisioterapia en la Universidad Complutense de Madrid. Ha hecho un posgrado de terapia manual ortopédica y trabaja como fisioterapeuta en la Clínica Bretón. Él es experto en técnicas miofasciales, ha hecho un posgrado en terapia craneosacral biodinámica, un posgrado en terapia manual ortopédica. Es docente en varias escuelas e institutos que dan cursos de fisioterapia, como la Escuela de Terapias Miofasciales, Tupimec. Bueno, también ya no estoy. Que estuve, pero ya no estoy, que luego se enfadan si digo que sigo. Bueno, pues en ISTEMA sí que, según el currículum que nos pasaste, haces el curso de fisioterapia neurológica y otro de fisioterapia geriátrica. Y también en Astrane, que es otra academia de formación, un curso de especialización en trastornos neurológicos. Bueno, y muchos más cursos que ya con su amplio currículum pues ha ido dando. Pues, Óscar, yo ya me voy a callar y voy a dejar que empieces con tu presentación y haremos una charla, como siempre, de en torno a 45-50 minutos. Y después vosotros, estimados compañeros colegiados, pues podéis hacer vuestras preguntas en el chat y el profesor Óscar pues las irá contestando, ¿de acuerdo? Pues Óscar, te dejo más vía libre para que nos vayas contando esta charla tan interesante. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues solamente a modo de pequeña introducción y bueno, para comentaros, esta dirección que tenéis ahí es la dirección de la escuela, donde actualmente estoy dando cursos de terapia facial, terapiafacial.es, es la escuela que fundé y que dirijo y donde estamos varios profesores dando cursos. Y bueno, os invito a que os paséis por allí. Este fin de semana colgaremos algunos cursos nuevos que vamos a dar a partir del año que viene. Y sin más, entro con esta charlita. La charla tiene este título, el papel de la fascia en la fisioterapia, y sobre todo el papel de la fascia y el papel de la terapia fascial. Principalmente lo que yo quiero es hablaros de investigación que se ha hecho en los últimos 10 años, investigación de base, investigación clínica, qué se sabe, qué no se sabe, y fundamentalmente porque creo que era algo necesario, hacer una recapitulación, aunque por supuesto no se puede hablar de todo lo que hay, porque no daría tiempo ni en 1 hora ni en 2, pero hacer una pequeña recapitulación de cosas que han ido apareciendo me parece bastante interesante. Sobre todo vamos a ver algunas cosillas, algunos vídeos que no siempre se tiene la oportunidad de ver. Y vamos a empezar con la investigación de base. En las terapias fasciales se lleva haciendo investigación de base desde el año 2004, 2005, con potencia desde el año 2007, y en los últimos 10, 12 años han salido estudios muy, muy interesantes y que poco a poco se van complementando con nuevos conocimientos. Y fijaros, voy a empezar así un poco fuerte con un vídeo. Ahí tenéis la reseña del estudio al que pertenece este vídeo. Os voy a ir contando un poquito lo que aparece y lo que vais a ver. El estudio trata sobre el efecto que tiene aplicar una tensión mecánica y aplicar una corriente eléctrica por separado y las dos a la vez sobre tejido fascial y especialmente sobre los fibroblastos. Aquí lo que veis es una matriz extracelular
con una serie de fibroblastos que están por aquí danzando. Arriba a la izquierda lo que vais a ver es cómo pasa el tiempo, la medición del tiempo, y aquí abajo en el centro de la pantalla veis ahora mismo no stimulation, como que no se le está aplicando ningún tipo de estimulación. Conforme vaya pasando el tiempo, vais a ver aquí debajo una aplicación de una fuerza mecánica medida en dinas y una aplicación de un estímulo eléctrico medido en voltios por centímetro. En un momento determinado vais a ver las dos al mismo tiempo y también vais a ver la respuesta de los fibroblastos a ese tipo de estimulación. Fijaros, cuando hacemos, ahora mismo estáis viendo la aplicación de los dos estímulos a la vez. Y fijaros cómo se mueven los fibroblastos y cómo van todos en una misma dirección. No solo se mueven, o sea, se activa el movimiento, sino que además hay una direccionalidad. Cuando pasa el tiempo sin estimulación no pasa nada. Cuando aplicamos un estímulo eléctrico, se mueven los fibroblastos de una manera un poco desorganizada, aunque con cierta direccionalidad. Vais a ver ahora con una aplicación de un estímulo mecánico cómo la direccionalidad es más clara y hay un cierto movimiento también, pero realmente es el sumatorio de estas dos fuerzas lo que hace que los fibroblastos se desplacen, migren a mayor velocidad y con una direccionalidad mucho más clara. Antes veíamos, pasaba el tiempo y no ocurría nada, un estímulo eléctrico, se suman los dos y fijaros cómo van todos para el mismo lado y además ciertamente con algo de velocidad. Este es un estudio, ahora vamos a ver un poquito las conclusiones. Fijaros, ellos llegaron a una serie de conclusiones, ¿no? Y es que cuando se aplica una tensión mecánica o una corriente eléctrica por separado, los fibroblastos migran en una determinada dirección, que esa dirección es la dirección del flujo de la corriente, va hacia el ánodo. Ahora, si aplicamos conjuntamente estos dos estímulos, el efecto aumenta en velocidad y en la direccionalidad. Y ellos dicen que esto es precisamente lo que ocurre en una herida. Cuando tenemos una herida, los fibroblastos deben ir hacia allá para empezar a segregar colágeno y taponar la herida. Y precisamente esto demuestra que no solo la tensión mecánica, sino que también el estímulo eléctrico puede conseguir que los fibroblastos vayan a esa zona más rápido y en mayor cantidad a taponar la herida. De ahí que, por ejemplo, no solo la tensión mecánica se justifique para ayudar en la curación de heridas, sino que, por ejemplo, hay corrientes eléctricas que se utilizan para esto, como las microcorrientes. Fijaros, otro tipo de estudio. Estamos hablando ahora de un modelo in vitro en el que se le ha producido, o se le va a aplicar un estímulo que pretende imitar a una tensión mecánica mediante un movimiento repetitivo. Y a continuación lo que hacen es simular una técnica de liberación miofascial. Las técnicas fasciales en general se distinguen de otro tipo de técnicas porque requieren un tiempo prolongado de aplicación. Generalmente pues de 3 a 5 minutos, cuando son técnicas profundas. No estoy teniendo en cuenta en este momento los deslizamientos, sino más bien técnicas del tipo manos cruzadas. Y eso lo que genera es una tensión mantenida durante un determinado tiempo que suele ser bastante largo. ¿Y qué es lo que ocurre en este estudio? Bueno, hay otros muchos, ahora los vamos a ir comentando también, pero ¿cómo se hace este tipo de estudios? Fijaros en este vídeo. Es de un investigador de la Universidad de Stanford, Kellen Chuan. Y fijaros lo que está haciendo es crear un gel colagenoso que está volcando en un disco, en una pequeña placa, y con estas almohadillas en sus extremos. A continuación lo meten en una incubadora y dejan que el gel se solidifique. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, cuando el gel está solidificado, aquí tenéis al investigador, fijaros lo que hacen es que lo meten en este dispositivo, que se llama Mechanoculture. Es un dispositivo en el que aquí tenéis el tendón tridimensional o el tendón fabricado con bioingeniería que acaban de hacer, lo van a meter aquí en este dispositivo, lo van a unir a este motor y le van a aplicar una determinada fuerza, un vector de fuerza. Ese vector puede ser unidireccional, puede ser en varias direcciones, en dos direcciones, en todas las direcciones del espacio,
Y además se puede programar de muchas maneras diferentes. Se puede programar para que nos dé una tensión estática, para que nos dé una tensión cíclica, para que nos dé una tensión intermitente. Todo dependerá de qué es lo que queremos reproducir aquí. Si queremos reproducir un estiramiento estático, si queremos reproducir un estrés mecánico repetitivo, como una especie de sobreuso. Fijaros cómo enganchan en las almohadillas, donde antes habían vertido el gel, ya está un poquito más sólido. Fijaros también que el medio es acuoso para que no se seque. Y lo unen a este motor y a continuación lo que van a hacer es, fijar, le aplican una fuerza. Una fuerza que de momento, en este momento, es una fuerza constante, es una aplicación intermitente, con una frecuencia bastante grande y siempre con la misma magnitud. Entonces, bueno, aquí tenéis, estos son los diferentes tipos de sistemas en los que se puede meter este tipo de tendones. Aquí, por ejemplo, pueden trabajar con varios a la vez. En el de la derecha del todo, veis que pueden aplicar una fuerza uniaxial con 5 o 6 tendones a la vez. Este es el que acabamos de ver, el del medio. Y luego el de la izquierda también tiene una posibilidad de generar varios tipos de fuerza diferente. Esta es otra marca distinta, además computerizado, donde viene con cámara, se puede ver la respuesta de los fibroblastos o de las células que sea justo cuando aplicamos esas fuerzas. Así que bueno, estamos ahora mismo en un nivel de desarrollo bastante grande. Por supuesto, se puede imitar un estrés a nivel mecánico. Si yo aplico una tensión constante, rítmica, una tensión grande, un 30% de estiramiento, por ejemplo, del tendón, o podemos imitar un tratamiento de tipo liberación miofascial release, ¿no? Por ejemplo, este estudio de Meltzer es un poquito antiguo, pero es muy interesante. Es del año 2010, tampoco es tan antiguo, pero bueno, tiene 10 añitos ya. Bueno, ellos hacen un modelo de herida o de lesión en el tejido por movimiento repetitivo, un estrés mecánico por movimiento repetitivo. Y a continuación aplican una técnica de liberación miofascial en el tejido. ¿Cómo lo hacen? La intervención consiste en que el estrés mecánico va a durar 8 horas de estiramiento, 8 horas con un 33% de estiramiento cada 1,6 segundos. Fijaros en la gráfica de abajo, sería el A. O sea, tenemos un pico de estiramiento muy grande y luego baja y luego al cabo de 1,5 segundos otro pico muy grande. Y miofascial release consistiría en aplicar un estiramiento de 60 segundos con una rampa de ascenso suave y una rampa de descenso todavía más suave y con un estiramiento del 3%. Veréis que luego han hecho más estudios con más tipos de estiramiento. ¿Y qué encuentran? Pues fijaros, encuentran esto. Esta foto pertenece al estudio. El sujeto control sería la foto la que veis arriba a la izquierda. Los fibroblastos no están sometidos a ningún tipo de acción. A la derecha tenéis el estrés mecánico repetitivo. Fijaros cómo las células disminuyen mucho en su volumen, disminuyen mucho en su perímetro, se separan, o sea, no hay contacto, no hay tanto contacto célula a célula. El tejido cambia bastante a nivel celular. Abajo a la izquierda tendríais lo que ocurre si se le aplica la técnica de liberación miofascial. Los contactos célula a célula aumentan, también cambia el volumen, aumenta un poco. Y sobre todo, fijaros abajo a la derecha. Abajo a la derecha ocurre una cosa muy curiosa y es que después de aplicar el estrés mecánico repetitivo, se le realiza la liberación miofascial al tejido y las células prácticamente han llegado a la misma situación en la que estaban en el momento del control. Se parece mucho más la foto al sujeto control. De manera que hay cambios para peor cuando hay un estrés mecánico repetitivo y si después aplicamos lo que creemos que es una técnica de liberación miofascial, un estiramiento suave mantenido, los cambios se revierten. Por ejemplo, el estrés mecánico provoca un aumento en la distancia intercelular, disminución de las uniones célula-célula y la liberación miofascial lo revierte. El estrés mecánico produce una disminución en el área y en el perímetro de los fibroblastos y la liberación miofascial revierte parcialmente estos cambios. Una de las cosas que creían que iba a ocurrir, o eso dijeron después, es que la proliferación de los fibroblastos iba a cambiar. Sin embargo, no cambió. No hubo un aumento de proliferación
en los tejidos sometidos a liberación miofascial no hubo una disminución en los tejidos sometidos a un estrés mecánico repetitivo, algo que resulta bastante curioso. También se constató que el estrés mecánico causa apoptosis en los fibroblastos y que la liberación miofascial posterior revierte esa apoptosis. Y en este estudio no se encontró un aumento significativo en la concentración de citoquinas en el estrés mecánico ni en la liberación miofascial. En este estudio no. Lo encontrarían más tarde. Por ejemplo, otro estudio diferente. Liberación miofascial dosificada en tendones fabricados con bioingeniería. Y aquí lo que miden específicamente es cómo cambia si hay hiperplasia, si hay hipertrofia en los fibroblastos y si hay cambios en la secreción de citoquinas. Fijaros que aquí cambia un poco cómo se aplica la técnica. De hecho, solamente se centran en lo que sería una técnica de miofascial release, pero aplicada de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí a la izquierda, en el eje vertical, tenéis una variable que es el estiramiento máximo. El estiramiento máximo, un 3, un 6, un 9 y un 12%. En el eje horizontal tenéis el tiempo. Hay un tiempo de carga y hay un tiempo de descarga que siempre es más largo que el tiempo de carga. Entonces, esta curva, normalmente, que no es una curva realmente, pero esta rampa ascendente estaría en torno al 2,5% por segundos de la magnitud máxima. Y la duración del estiramiento máximo también cambia medio segundo, un segundo y medio minuto, un minuto y hasta 5 minutos. ¿Y qué es lo que encuentran? Bueno, no se observa tampoco aumento en la proliferación ni hipertrofia de los fibroblastos. No cambia con la liberación miofascial, es que no aumenta el número de fibroblastos que se crean, digamos, ¿no? Pero sí que aumenta la masa total del tendón cuando lo miden en seco. Y además, el aumento fue mayor cuanto más se cargó el tejido. Cosa muy curiosa porque estamos hablando además de cargas que no son muy grandes. Y una cosa muy, muy, muy importante, y es que cuanto mayor es la duración y cuanto mayor es la magnitud de la fuerza empleada en el tratamiento, mayor es la expresión de algunas citoquinas proinflamatorias. O sea, a mucha duración, con mucha fuerza, eso puede generar un aumento de la presencia de citoquinas proinflamatorias. Ahora, si esto es bueno o es malo, dependerá de lo que estemos haciendo. En algunos casos puede convenir tener inflamación y en otros casos no. Entonces hay que seleccionar muy bien qué tipo de técnica se emplea. La liberación miofascial, las técnicas fasciales en general, no solo son técnicas suaves de poner las manos y demás. Hay algunas técnicas fasciales bastante intensas, pero mal empleadas pueden generar problemas. Y este es un estudio del 2013. Un poquito antes sí que habían encontrado, en el año 2007, que el aplicar fuerzas suaves durante poco tiempo disminuye la secreción de citoquinas proinflamatorias. O sea, la respuesta inflamatoria disminuye. De tal manera que fuerzas suaves durante poco tiempo calmarían un poquito la respuesta inflamatoria, fuerzas grandes durante más tiempo estarían incentivando esa respuesta, como lo veis ahí en pantalla. Es una de las conclusiones a las que se llega después de estos estudios de base. Pero no solo tiene importancia la fuerza que se aplica, fijaros también en estos dibujos, en esta gráfica, y es que tenemos dos tipos, una comparación de dos tipos de aplicación de fuerzas. En el lado izquierdo, la aplicación equibiaxial, fijaros cómo la fuerza en un modelo en dos dimensiones va en todas las direcciones posibles, y la heterobiaxial, que va solo en dos direcciones, ¿vale? En dos planos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué diferencia hay entre aplicar un tipo de fuerza o aplicar otro tipo de fuerza? Pues fijaros, en el equibiaxial, el que tenéis a la izquierda, las citoquinas disminuyen. O sea, hay una disminución en la concentración de citoquinas. De manera que eso nos vendría bien, junto con una fuerza suave, para justificar un estado de inflamación que queremos intentar calmar, por así decir. Y el estiramiento heterobiaxial aumentó, sí, la proliferación y la hipertrofia de los fibroblastos, que puede ser algo que necesitemos, por ejemplo, a la hora de
trabajar con heridas, pero también tiene una parte peligrosa, por así decir, y es que si trabajamos mucho con este tipo de trabajo en heridas, podemos estar generando un exceso de proliferación, un exceso de hipertrofia de los fibroblastos y, por tanto, un exceso en la producción de colágeno, cosa que a lo mejor no nos viene bien. Como lo veis ahí, el efecto a nivel tisular puede ser dependiente de la dirección de la fuerza aplicada, pero también de la forma de la estructura en sí. Una estructura que tenga una forma más plana se puede intentar trabajar de una determinada manera, pero con el riesgo de saber, por ejemplo, si hacemos este tipo de estiramiento heterobiaxial, que vamos a estar aumentando la proliferación y la hipertrofia de los fibroblastos. Conviene saber. Uno un poquito más reciente y un estudio muy, muy bonito que a mí me ha gustado, y es que en este estudio están trabajando con fibroblastos de la piel, los dérmicos. Es un estudio del 2020 y viene a confirmar que una dosis suave y lenta de puesta en tensión del tejido reduce la producción y la concentración de varias citoquinas proinflamatorias. Y estamos hablando de trabajar sobre la piel, ya no estamos trabajando en tendones simulados, o sea, de estos fabricados con bioingeniería, sino que son estudios que se han hecho con trozos de piel, por así decir. Ahora, ¿cómo se produce este mecanismo de acción? Y sobre todo, ¿cómo podemos trasladar esto al cuerpo, al cuerpo macro, por así decir? Una de las cosas que yo leo mucho por ahí cuando quieren, entre comillas, atacar a las terapias fasciales, es que la liberación fascial no existe. ¿Qué es eso de liberar la fascia? La fascia se libera. La liberación fascial o la liberación miofascial nunca se ha propuesto como un mecanismo de acción de las técnicas que hacemos o de la terapia que hacemos. ¿De dónde viene este nombre de liberación fascial o liberación miofascial? Fijaros, el primer curso que se dio de técnicas de liberación miofascial se dio en el año 1981 y fue un osteópata llamado Robert Ward, y cuando él estaba aplicando en un curso anterior una técnica, de repente le vino a la cabeza, así lo contaba él, como que había sentido una liberación miofascial en las manos. Y ese nombre se le quedó, de tal manera que incluso lo dijo en voz alta, algunos lo pudieron oír, y de repente, pues oye, si esto parece que como que se libera algo, sensación en las manos, pues voy a ponerle este nombre. Y más o menos al mismo tiempo, un fisioterapeuta estadounidense llamado John Barnes desarrolla y hace muy popular entre los fisioterapeutas el método de myofascial release. Myofascial release es el nombre que él le da, es un nombre comercial. Es mucho más suave que el de Robert Ward. Robert Ward hacía un método muy de meter los codos, meter el puño, es como muy Rolfing. Y sin embargo, John Barnes, en los años 80, 90, está haciendo deslizamientos en J, está haciendo deslizamiento longitudinal, deslizamiento transverso, manos cruzadas, planos transversos, desanudamientos, lo que llamaríamos desanudamientos con una extremidad entera. Y esto precisamente es lo que se pretende reproducir en esos estudios de los que he estado hablando. No es que la fascia se libere, es que la sensación en las manos, cuando hay algún cambio, es que se ha producido un ablandamiento que se siente como una liberación, o por lo menos ese nombre le pusieron. Así que no se libera la fascia, simplemente es la sensación que tenemos en las manos cuando algo cambia. Ahora, ¿qué más efectos produce? Bueno, hay varios efectos propuestos y algunos ya bastante comprobados. Por ir a algo no demasiado complicado, esta es una versión de Sleip, de uno de los investigadores más importantes sobre el tejido fascial. Él dice que cuando manipulamos a nivel de fascias, o hacemos alguna técnica con intención fascial, en cuanto a su duración, la suavidad y demás, se produce una estimulación de mecanorreceptores que produce un input sensorial en el sistema nervioso central. Eso a su vez haría como que el tejido se modula en el tono y eso genera una respuesta que puede ser palpable y que hay que acompañar. Este es el modelo.
Recientemente se le han añadido muchos detalles, pero bueno, básicamente así es como funciona. Más o menos está comprobado que puede ser así, que hay una mediación del sistema nervioso central, pero no solo a nivel de propioceptores. Y es que hay otros estudios que se dirigen más a entender qué es lo que ocurre en los interoceptores. Por ejemplo, en el contacto de tipo afectivo, que es un contacto suave y un contacto tangencial, como en unas manos cruzadas, tiene unas vías neurológicas diferentes al tacto discriminativo. Y además estimula la ínsula y el córtex cingulado posterior, que son zonas que están íntimamente ligadas al sistema interoceptivo. El sistema interoceptivo es el que nos permite saber cómo está nuestro cuerpo. Es algo muy, muy curioso, es algo muy bonito, y es que el contacto afectivo, así lo llaman, estimula algo diferente al contacto discriminativo por vía propioceptiva. Los efectos que tiene este tipo de contacto y que están muy, muy demostrados, hay mucha literatura al respecto, es, por ejemplo, una variabilidad de la frecuencia cardíaca, un aumento de la variabilidad de esta frecuencia cardíaca que supone una mejora en el tono vagal. O sea, nuestro sistema nervioso parasimpático estaría funcionando bien. La modulación del dolor, disminución de la ansiedad, mejora de la conciencia y de la precisión interoceptiva, es un poco la capacidad de escuchar lo que está pasando en el interior de nuestro cuerpo, escuchar entre comillas, por supuesto, de sentir lo que ocurre en el cuerpo, y otras muchas. Y una de estas que prácticamente te vuela la cabeza cuando lees el estudio es que no solo el tipo de contacto afecta a lo que la persona que está siendo contactada siente, es que además la atención del terapeuta también tiene una influencia bastante grande. Si el terapeuta está atento a sus manos, a lo que está haciendo con sus manos durante un contacto continuo, y en este estudio estuvieron 15 minutos con un contacto ininterrumpido, se activan una serie de vías neurológicas y que tienen que ver con la interocepción otra vez, pero si el operador distrae su atención a un ruido o al ambiente, al sonido ambiente, a lo que escucha, entonces se activan otras vías que no son las mismas. Os invito a que leáis este artículo, que es muy, muy interesante. Pero, por otro lado, ¿cómo se producen los cambios locales? Estamos hablando de cambios a nivel del sistema nervioso central, que hay mucha literatura, trabajos de Olauson, de Cerritelli, muchas cosas para leer, pero a nivel local, ¿qué ocurre? Para hablaros un poquito de los cambios a nivel local, tengo que explicar un poquito de qué se compone la fascia, que quizás es donde tendríamos que haber empezado, pero viene muy a colación lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la composición de la fascia? Fácilmente un componente celular y una matriz. Eso, como cualquier otro tejido, es lo que tiene. Ahora, la matriz extracelular se compone de una sustancia fundamental y una serie de fibras. La mayor parte de sustancia fundamental. Entonces, esta sustancia fundamental, ¿qué tiene? Bueno, básicamente es un gel amorfo que rodea las células y que está compuesto por agua, en su mayor parte, y por una serie de proteínas, glucosaminoglicanos, proteoglicanos, una serie de combinación de estas cosas, ¿no? Ahora, determina la movilidad del resto de los componentes. Cómo está la sustancia fundamental, cómo está dehidratada, cómo se relacionan sus componentes entre sí, va a impedir o facilitar el deslizamiento de las células dentro del tejido, dentro de la matriz, y también el deslizamiento de las fibras, lo que condicionará luego cómo está el tejido a nivel macro. Ahora, a mayor hidratación, mayor movilidad. Esto pensábamos. Hace un tiempo, pues lo que creíamos era que cuando aplicábamos técnicas, lo que se producía era una mayor hidratación del tejido. Y probablemente es verdad, probablemente también ocurre eso. Pero no solo eso, hay otra serie de cambios, ¿no? En realidad no es solo a mayor hidratación, mayor movilidad. Es que el agua y con qué se relaciona es importante. Los glucosaminoglicanos se unen a proteínas y forman estos proteoglicanos de los que os hablaba. Estos proteoglicanos tienen una gran capacidad para fijar el agua. Y esa fijación del agua es la que confiere a la matriz la consistencia de gel
que no solo hace que tenga una gran resistencia a las compresiones, sino que facilita el deslizamiento, actúa como una especie de lubricante. Y esto, que hace mucho tiempo que se sabe, no se había conseguido todavía medir ni en patología ni después de una terapia. Fijaros esta molécula tan bonita, que es el ácido hialurónico, y que tiene por sí mismo una gran capacidad para atrapar agua. En relación con el ácido hialurónico y su secreción, hay muchos artículos. Carla Esteco tiene unos artículos maravillosos, uno de hace un par de años sobre los fasciacitos, que son moléculas encargadas de, células encargadas de segregar esta molécula de ácido hialurónico. Y bueno, precisamente la presencia de este ácido es lo que confiere la capacidad de deslizamiento a las estructuras por el hecho de estar unido a agua. Y ahí es donde está la diferencia en el agua. Hay un agua que va a estar unida a glucosaminoglicanos, proteoglicanos, y una parte que no está unida. Se llaman agua no unida o agua unida. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque se ha comprobado que en condiciones inflamatorias aumenta la cantidad de agua no unida. Sería agua corriente, si queréis, ¿no? Agua no unida a glucosaminoglicanos. Entonces, bueno, pues si en la inflamación hay más agua no unida, quizá la cosa esté en conseguir que el agua se una a estas proteínas, a estos proteoglicanos, ¿no? Bueno, este agua tiene un comportamiento mecánico bastante diferente al agua que sale de una botella, por así decir, de agua mineral. Y es que, fijaros cómo esta hormiga está empujando una gota de agua que está a su vez inmersa en agua, pero no se mezcla. Entonces, es como una especie de gel, como una especie de gelatina, pero no llega a ser gelatina. Es lo que algunos han llamado la cuarta fase del agua, que no es hielo, que no es gas y que no es estrictamente líquida, sino que tiene más que ver con una especie de plasma, como si fuera cristal líquido. Y fijaros en este estudio, muy, muy reciente, publicado este año. Se tuvieron que inventar esto que veis aquí, que es el T1-RO mapping, que es un sistema de resonancia magnética precisamente para intentar diagnosticar el dolor musculoesquelético basándose en el agua unida o el agua no unida. A continuación les hacían una técnica de liberación miofascial, de fascial manipulation en este caso, que es una técnica bastante intensa, y ven cómo ha cambiado. Fijaros aquí, arriba, la flecha está señalando este arco oscurito, que es precisamente donde está engrosada la fascia braquial, ¿no? Es la zona sintomática, además, ¿no? Son personas con un dolor en el codo, un dolor en el antebrazo, y ahí es precisamente donde les duele. En esta flecha de aquí abajo, en las imágenes a color, lo que estáis viendo es cómo el mismo anillo que aparecía engrosado en la imagen de arriba aparece de color rojo. El rojo, en este tipo de imágenes, significa que hay más concentración de agua no unida. Ahora, fijaros en el comparativo de pre y post, cómo sigue apareciendo aquí, donde está la flechita, un aumento en la concentración de agua no unida, pero luego, después del tratamiento, ya los colores se acercan más al verde y al azul, que indican un aumento del agua unida a proteaminoglicanos. Precisamente, este estudio, además, lo que consiguió de alguna manera demostrar es que este cambio en la medición de la resonancia magnética al mismo tiempo se correlacionaba con una mejoría de los síntomas de los pacientes. No fue un estudio a largo plazo, es un estudio que es el primero de una serie de muchos estudios, pero ellos se hacen esta pregunta también en las conclusiones. Dice, bueno, este cambio en el estado del agua es precisamente eso lo que notamos con las manos. Es esa liberación que decía Robert Ward que notaba con las manos. Ellos piensan que sí, probablemente tienen razón. No se trata solo de la hidratación, sino del cambio en el agua. Y ese cambio en el agua es lo que provoca una mayor viscosidad en el tejido que podemos sentir como que está más blandito, ¿no? Si todo el mundo ha conseguido sentir eso. Este nuevo método de investigación, como decía, supone un cambio en el paradigma, porque se está estudiando el agua directamente, ¿no? El agua en la matriz, y no se estudian las células, ni los receptores, ni nada, sino la composición, cómo se relaciona el agua con el resto de las estructuras
tendremos más cosas de estas seguro, ¿no? Voy a hablar brevemente, 10 minutillos, de ensayos clínicos en este momento. ¿Qué ensayos clínicos hemos estado teniendo ya aplicado, digamos, a día de hoy? Hay muchísimos. Este año, el otro día estuve haciendo una revisión, 2020, digo, bueno, habrán perdido mucho porque como se ha trabajado poco, el coronavirus y todo esto, pero no, jolín, había un montón de ensayos clínicos, ¿no? Y los ensayos clínicos son los que nos dan la información real de por dónde tenemos que ir con este tipo de técnicas, ¿no? En este caso, lo que miden es la efectividad, la eficacia de la liberación miofascial para el manejo del dolor lumbar crónico en determinados profesionales. Es un estudio de Ahimsa que tiene muchísimos estudios muy interesantes. El protocolo de tratamiento consistió en un deslizamiento longitudinal de los paravertebrales lumbares y de la fascia glútea, liberación miofascial de la fascia toracolumbar mediante el deslizamiento longitudinal, liberación por presión directa en el piriforme, y se dieron 3 sesiones semanales durante 8 semanas, 40 minutos de duración cada una de ellas, y además se añadieron 20 minutos de ejercicios lumbares que también el grupo control realizó, los mismos 20 minutos, los mismos ejercicios, lo único que la técnica falsa, las técnicas que recibieron era poner las manos en los mismos sitios donde se había realizado las manos cruzadas o los deslizamientos. No se hizo un seguimiento a largo plazo, pero el grupo experimental mejoró una gran mejoría en comparación con el grupo control en dolor y en disfunción, medidas con esas escalas que tenéis ahí. Un estudio bastante reciente también y realizado por aquí cerquita, comprobó el efecto de la liberación miofascial en el dolor lumbar crónico inespecífico. El protocolo a realizar fueron deslizamientos longitudinales en los paravertebrales lumbares, unas manos cruzadas para la fascia toracolumbar entre T12 y el sacro, liberación miofascial del cuadrado lumbar y del psoas mediante deslizamiento transverso. Hicieron también 4 sesiones de 40 minutos, esta vez 2 veces por semana. Y el grupo control recibió una técnica falsa. No hubo diferencias entre los dos grupos justo después del tratamiento. Curiosamente, los dos mejoraron, pero no hubo diferencias significativas a nivel estadístico. Tampoco hubo diferencias en la escala visual analógica del dolor. Pero lo curioso, y esto, fijaros que no suele ser en clínica, muchas veces con estas técnicas mejoran inmediatamente. Lo que pasa es que a veces luego, a los 3 o 4 días, empeoran un poquito, pero en este estudio encontraron que no hubo una diferencia entre los dos grupos, el grupo de intervención, el grupo terapéutico y el grupo control, pero más allá, o sea, en el tiempo les hicieron un seguimiento a 12 semanas y sí que encontraron una diferencia significativa en esta escala, la escala corta MPQ, a favor de la liberación miofascial. Y lo bonito de esto es que un efecto placebo no se contempla 12 semanas después, ¿no? Nos estaría quitando esa posible variable, ese posible sesgo del placebo, que a corto plazo sí que podría estar presente. De manera que nos aporta una información también bastante valiosa. Y este es un estudio de estos raros que me gustan a mí, ¿no? Eso es un protocolo de tratamiento de liberación miofascial, pero en los isquiotibiales. Entonces, eligen personas con acortamiento en los isquiotibiales y hacen 2 grupos de pacientes. Un grupo control que recibe ultrasonidos durante 15 minutos, pero encima ultrasonidos falsos, o sea que encima no estaba conectado el aparato, y otro grupo de tratamiento que recibe los mismos 15 minutos de ultrasonido falso. No me preguntéis por qué pusieron un ultrasonido falso en lugar de uno de verdad, no lo sé, no lo explican, pero además le añadieron 15 minutos de manos cruzadas en los isquiotibiales. Hicieron una sola sesión pre-post, pero fijaros que todos los parámetros de movilidad torácica mejoraron en el grupo de tratamiento. Y no solo la movilidad torácica, midieron los perímetros, el diámetro torácico y demás. Claro, los parámetros de fuerza y resistencia de los músculos respiratorios también mejoraron. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a corto plazo nos puede dar pie para hacer otro tipo de técnicas. Nos facilitaría, por ejemplo, si no podemos ir directamente a trabajar a nivel de respi o en el tórax, ¿no? Entonces, bueno, es bastante útil, es curioso sobre todo, me llamó mucho la atención y además es muy, muy reciente, es de este año. Ahora,
Eh, Otro tipo de estudio diferente, y es, ¿la liberación miofascial es buena a nivel de costes? O sea, ¿cuesta menos dinero tratarse con liberación miofascial en comparación con otra terapia manual? Que realmente en el estudio no explica qué terapia manual o qué terapias manuales se han empleado en el grupo que la recibió. Bueno, lo que comentan es que ambas aproximaciones son efectivas por igual, tanto en dolor como en disfunción, con algunos ligeros cambios o mejorías a favor de la liberación miofascial, que fue más beneficiosa en los rangos activos de movimiento cervical, en el QOL, que es un cuestionario de estos biopsicosociales para ver cómo está a ese nivel el paciente. Entonces, bueno, pues parece que eso mejoraba un poquito más con la miofascial release. Pero donde estaba la diferencia es que con liberación miofascial se necesitaron menos sesiones de tratamiento, con lo cual hubo menos días de baja laboral, con lo cual salía más rentable tratarles con este tipo de aproximación. En cuanto a costes, sí, no es que sea más efectiva, pero se requieren menos sesiones. El paciente evoluciona más rápidamente. Es un estudio hecho en Mafre, en Galicia, no recuerdo si en La Coruña. Ahora, otro de los estudios que nos relaciona con otro tipo de problemas y con otro tipo de aproximaciones, el papel de la liberación miofascial en la movilidad y la función de los desórdenes de la articulación temporomandibular en pacientes que tienen dolor cervical, dolor del cuello. El estudio fue un estudio comparativo. A un grupo se le dio AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, nada más, y al otro grupo se le dieron AINES y además liberación miofascial en los trapecios, en el esternocleidomastoideo, en los maseteros, en los temporales, y encontraron que todos mejoraban, pero la liberación miofascial en combinación con los AINES resultaba más efectiva en algunos parámetros de movilidad de la ATM, más efectiva que solo darles AINES. Así que, bueno, por ahí también podemos ir. Otro estudio sobre la consideración de la liberación miofascial en la vejiga hiperactiva, donde justifican añadir liberación miofascial al tratamiento convencional. Otro estudio en el tratamiento con terapias miofasciales, así en general, para el dolor cervical. Otro estudio de Ahimsa, un poquito más antiguo, del año 2014, en el que hablan de la aplicación en el dolor plantar, en el dolor del talón, en general, dolor del talón, donde ellos no tienen un grupo control realmente, pero todo se justifica que mejoraron. Otro de los estudios de Ahimsa en epicondilitis lateral para los profesionales que están todo el día en el ordenador. Otro estudio donde se comparan las técnicas directas y las indirectas de liberación miofascial, o sea, las más intensas de Robert Ward con las más suaves de John Barnes, en el manejo del dolor cervicogénico de tipo tensional, y en realidad las dos mejoraron sin ir a favor de un tipo de técnicas o de otro tipo de técnicas, pero en general lo que se ve es que mejoran. Todo esto y muchos estudios más que podéis encontrar realmente nos dan una consideración de que las técnicas fasciales están sirviendo para algo. Las técnicas fasciales pueden ayudar a los pacientes. Son técnicas que requieren un aprendizaje un poquito más específico. Es más difícil aprender con un libro, a no ser que ya sepas cómo aplicar las técnicas, que ya alguien te haya guiado en un curso, haya puesto sus manos una persona experimentada encima de la persona que está aprendiendo. Todo esto es necesario para poder realizar las técnicas bien y tener este tipo de efectos, pero los efectos están. Y sin más, me despido. Muchísimas gracias. Os dejo aquí mi correo si queréis comentarme dudas.